Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les quiero mostrar otro video, o sea, les quiero traer otro video del juego Rise of Kingdom. Y hoy estaremos hablando de lo que parece aquí ser una guarnición inquebrantable, o sea, una defensa inquebrantable. Aquí estaría usando la alianza o coalición 75B a la comandante Zenobia con Jin Sun-sin. Bien. Aparentemente, o sea, estarían reforzando de forma constante. Estarían reforzando. Y con eso se supone que estaría aguantando el doble contra Rally. Pero Jeffrey me aclaró una pequeña duda que tendría. O sea, me hizo ver este detalle, que no es menor. Que en realidad aquí lo que pasa es que hay varias duplas de Zenobia con G que estarían relevándose. Bien, más allá de que se esté reforzando la defensa con distintas marchas que se pueden apreciar allí, también los capitanes, o sea, la dupla Zenobia con G, se estarían relevando. Cuando bajan las tropas, como ustedes saben, va bajando gradualmente las tropas de todas las marchas, también las del capitán. Cuando bajan de forma considerable las tropas de ese capitán, eh, envían otra marcha Zenobia con G y retiran al capitán. Por lo tanto, quedaría todavía esta comandante de otro jugador defendiendo todavía, pero estaría refrescada. Y eso lo hacen varias veces y son varios jugadores. Porque si ustedes ven, hay muchas marchas que son parecidas y que podríamos decir que es la marcha de Zenobia con el otro comandante que están relevándose para mantener frescas a esas tropas y mantener fresca al capitán. Más allá de que también están reforzando constantemente. Bien, pero no solamente al reforzar la bandera contra cualquier tipo de tropa es lo que está determinando que en esta ocasión esté aguantando enormemente esas dos congregaciones. Bien, es un detalle a tener muy en cuenta. Que para lograr una muy buena defensa no es solo la dupla, sino también saber utilizar. Saqué justo una captura. Es saber utilizar, o sea, es saber usar una buena estrategia. Allí están haciendo eso de, más allá de reforzar la bandera, están rotando los capitanes con la misma comandante, con la misma dupla. Bien, sacan al capitán, como ustedes saben, la bandera, el que va a estar, o sea, la dupla que está mandando a todas las tropas, por decir una forma, es el capitán de la guarnición. Y bueno, lo que hacen también es rotar a ese capitán para que estén frescos. Y a su vez, también están rotando las tropas para que también aguante. Y eso es lo que determinará que la defensa termine siendo exitosa y no puedan tirar esa bandera. La verdad que yo hasta ahora lo que creía era que valía, o sea, que bastaba con poner dejar una marcha, en este caso al capitán Zenobia allí, y irlo reforzando. Bien, y no es así. Estas son cosas importantes que hay que tener en cuenta, por eso siempre digo que se aprenden cosas nuevas todos los días. Jeffrey me lo hizo ver, o sea, me lo comentó, me lo mostró y la verdad que sí, o sea, si apreciamos la imagen vemos que hay varias Zenobias que están llegando a la bandera, que están saliendo, se van rotando y por lo tanto sería así. Fíjense que ahí hay una, bien, justo la atacaron. Vamos a ver si la podemos ver. A ver si podemos verla de nuevo. Que justo atacaron a esa Zenobia, si no me equivoco, mientras que salía. Ahí estaría saliendo, si fue a esa, ahí. La van a atacar. Fíjense en que entró una y aquí estaría saliendo otra. Bien, sería esta, si no me equivoco. Si no me equivoco, que le puedo estar errando, para mí es del jugador que está ahí. Bien, de ese jugador que estaría mandando justo una Zenobia con G. Fíjense que ahí se vio
Había un Ricardo. Un Ricardo. Sí, es un Ricardo. Acá dice el nombre del jugador. Y fíjense que acá dice. Es la marcha que yo les digo, Zenobia Konji. Es de la coalición 75B. Alianza SMR. Alianza Krix. Jugador Krix, perdón. Bien, y esto podríamos decir que comprueba que hay dos Zenobias. O sea, están usando varias duplas de Zenobias. Y cuando van bajando, las reemplazan por una dupla que está fresca. Y esto ayuda a que la bandera aguante más tiempo. Bien, es algo que si no prestas atención no lo verías. Y bueno, y uno se queda con el tema ese de dejar al capitán, o sea, una dupla fuerte, reforzarlo constantemente y con eso ya basta. Y no, o sea, el capitán también tiene que ser rotado. Acá me imagino que no sé quién vendrá. Alguna de esas, imagino que llegará Zenobia. Más allá que ahí también estaban reforzando. En ese caso estaban reforzando la bandera nada más para rotar algunas tropas. Pero ahí pudimos comprobar, se quedó completamente comprobado lo que les decía. Bien. De que están usando eso. Usan varias Zenobias. Y con eso logran que la bandera dure muchísimo más. Y las dos congregaciones ni siquiera van a poder ganarle. Más allá de que parezca que como es, están ganando, o sea, están los reportes después, los comparto, o sea, los comparto como hago siempre, eh, para que ustedes vean cómo quedó esa batalla, la cantidad de tropas heridas levemente, severamente, las muertas, y bueno, ahí sacarán sus propias conclusiones, pero bueno, fíjense que eran doble rally. Así que, y no se va a notar que estaban usando varias duplas iguales para cambiar el capitán. Bien, de la guarnición. Eso lo tienen que tener en cuenta. Pero es una muy buena estrategia para aguantar. Lo que tienen que tener, por supuesto, ciudades, los jugadores que hagan esto tienen que tener la ciudad lo más cerca posible de la bandera. O en un paso de nivel. El paso de nivel, o sea que estén caminando lo mínimo posible las tropas. O enviar. Por ejemplo, podrían en un paso de nivel enviar 4 de la misma dupla, si no había allí. Entra el primero, defiende. Cuando entra el segundo, baja. Bien, este va en camino, está cerca. Mientras entra el tercero, ya ahí estarían, el tercero o cuarto más o menos estaría volviendo al primero. O sea, tienen que coordinar eso. Y ahí podrían tener una buena defensa que estaría resultando. Fíjense en que ahí, clarísimo. Y la segunda va a caer enseguida. Bien, no va a tener mucho más porque ya no tiene sentido seguir intentando tirar la bandera cuando ven que no lo van a poder lograr. Y ahí siguen rotando los capitanes y están logrando el objetivo que quería. O sea, algo muy importante es eso, que muchas veces se tienen conceptos errados y bueno, el aceptar que se aprenden todos los días cosas nuevas y bueno, darle las gracias a Jeffrey que me hizo ver este tema, que si no prestas atención y si no lo sabes, si no estás atento, no te darías cuenta. Bien, y que justo de casualidad atacaron a una de las duplas y se pudo observar claramente de que era otra marcha de Zenobia. Bien, no sé, quisiera ir a ver si podemos verla nuevamente. Y si se ve el secundario, creo que no usaba la habilidad. Ahí, creo que no llegó a usar nunca la habilidad. No llegó a usar la habilidad. Claro, no pudo usar la habilidad, por eso no vemos ese secundario, pero se nota clarísimamente que sí, o sea, es esa marcha. Así que no nos queda otra. Bien, vamos a adelantar de nuevo. Ahí ya caería la segunda. O sea, esto es un video grabado que lo grabé en el momento, por supuesto. Y bueno, espero que les guste, que les sirva, que les sea de utilidad. Como les digo, les voy a dejar los reportes para que los vean. Y ahí van a poder apreciar lo que fue este combate épico. O sea, son reinos de Imperium, por supuesto. Y tienen 20.000 Zenobias con Shi Sun Sin. O como se diga.
disculpen la pronunciación si no es la mejor, como para rotar. O sea, lo mismo podría ser con otros comandantes como Manitore o cualquier otro que puedan poner en la guarnición. Si bien las habilidades cuentan, el rotar a los capitanes también va a ser muy, pero muy útil para que la defensa pueda resistir más tiempo y pueda lograr hasta vencer, como vieron en esta oportunidad, un doble rally. Bien, así que por lo tanto el atacante en estos casos lo que tiene que hacer es tratar de rodear la bandera y que no le llegue un relevo de capitanes y menos de tropas. O sea, que no le llegue ningún tipo de relevo en general a esa bandera para poderla tirar lo más rápido posible. Mientras que no bloqueen eso, acá creo que estaría por lo menos ahí una Zenobia por ahí. Ahí hay un Julio César, creo. A ver si lo atacan y se ve. No se va a ver, me parece. Pero bueno, está. Creo que se aprecia igual, ya quedó demostrado con eso que vimos. Y bueno, no le voy a alargar más el video. Espero que les guste, que les sirva. Porque aparte me quedé ya sin video acá porque eran 8 minutos nada más. Y bueno, hasta la próxima, que tengan un buen juego. Ya subo los reportes, toda la información. Y espero que les sirva. Bien, algo nuevo que se averigua siempre. Tema de... Vamos a poner acá que queda más lindo. Que sirve siempre ese tema de... El tema este de cómo es, de que les decía. Voy a buscar para dejarlo ahí en el... Cuando apareció la segunda Zenobia. En el tema este de cómo defender, ¿no? Los tips y bueno, también para que ustedes puedan saber de mejor manera cuando atacan que tienen que evitar que refuercen y que les pongan un capitán, ¿no? Bueno, no se va a ver. Anda por ahí. Y bueno, esperemos. Cosas que pasan, se van aprendiendo, se sigue aprendiendo. Y listo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Espero que les sea de utilidad para que estén mejor preparados y tengan más en claro como es el tema de la defensa de guarniciones, sea de estructuras y hasta de su propia ciudad. Quién sabe. Bien, hasta la próxima, que tengan un muy buen juego. Muchísimas gracias.